Hola a todas y a todos, mi nombre es Carol Gilligan y hoy vengo para hablaros sobre la ética del cuidado. El ser humano es un ser vulnerable, por lo tanto tiene la obligación moral de cuidar a las personas y a sí mismo, dado que esto nos distingue de lo que no es humano. Sin cuidado no puede existir la justicia. Con el cuidado nos referimos a la necesidad de la persona de ser cuidada por su vulnerabilidad y con la justicia se pretende garantizar el derecho a cuidar y ser cuidada. Son dos conceptos que deben ir unidos, ya que desde este punto se podía observar de la realidad tanto aspectos más generales como también particularidades concretas, lo que lleva a la complementariedad de ambas propuestas. Colbert realizó varios estudios sobre las estructuras mentales de razonamiento que se podían repetir en las personas, y su estudio concluyó con la identificación de 6 estadios que se representaban en 3 niveles diferentes, de los cuales las mujeres rara vez llegaban al nivel superior y a realizar juicios morales. Él dijo que se debía a su experiencia de cuidado y responsabilidad en el ámbito privado. Pero después de realizar mis propios estudios, llegué a la conclusión de que las mujeres tienen un desarrollo moral diferente al de los hombres, ya que la experiencia personal condiciona el modo de desarrollar la moral en función si eres hombre o eres mujer. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que no existe un modo único de entender la moralidad, sino que el aspecto más importante es la forma de explicar el desarrollo moral teniendo en cuenta las relaciones de cuidado que desarrolla cada persona. Para Colbert, la moral es algo abstracto, impersonal e individual, basada sobre todo en los principios universales, la conciencia del deber y en los derechos. En mi opinión, el concepto de moral tiene que ser algo más concreto, que dependa del contexto y que se base en el pensamiento del cuidado más que en la conciencia del deber, ya que la primera sería una respuesta moral propia de los hombres, mientras que la segunda sería más propia de las mujeres. Según la ética de la justicia de Colbert, se concibe a las personas separadas, autónomas y abstractas, en un todo generalizado, donde se respetan los derechos y las responsabilidades, pero se limita las acciones de las personas. En cambio, para mí y para la ética del cuidado, se define a las personas como seres interdependientes y concretas, en un todo concreto y a la vez generalizado, es decir, donde la vulnerabilidad demanda un cuidado personalizado, pero a la vez instituciones legales y políticas deben protegernos de la injusticia y desigualdades, donde la responsabilidad no limita solo las acciones injustas, sino que pone de relieve la obligación moral y legal del cuidado. En definitiva, para Colbert, la ética de la justicia tiene que tener un carácter normativo, que se centre en los derechos, la conciencia, la razón y la igualdad, mientras que para mí, en la ética del cuidado, tiene que haber un carácter más relacional, que se centre en la responsabilidad, empatía y relaciones sociales entre las personas. Pero sin olvidar que los fines que persigue la ética de la justicia es el mantenimiento de las reglas, mientras que para mí lo importante y el fin es evitar el daño y mantener las relaciones sociales entre las personas, donde es fundamental el universalismo y la justicia. En la idea de autonomía de la justicia, el sujeto se ve como invulnerable, autosuficiente, separado del resto y autodeterminado, y por ello no necesita de nadie más que de sí mismo para definirse y tomar las decisiones morales, es decir, se fundamenta en la igualdad e imparcialidad. En la ética del cuidado, lo vulnerable da sentido y significado al resto de elementos. En cambio, la autonomía se basa en la relación con los demás,
ya que pensar que eres vulnerable provoca que necesites al resto de personas y acabamos uniéndonos para cuidarlo y ser cuidados. Hay que aceptar lo diverso y tener en cuenta el contexto de cada uno. Yo pienso que la teoría de Colbert de la autonomía no relacional está basada en la protección legal y moral de lo que decide uno mismo, y por ello se deja de lado las necesidades que pueden darse en el contexto de las relaciones. Debido a esto, se dice que se centra en el sujeto mismo. Por otro lado, la autonomía relacional se basa en las necesidades de cuidado que se dan en la interacción con las demás personas, y por ello, mediante el principio de igualdad, tenemos que considerar a las personas cuidadas como un ciudadano más. Para la ética de la justicia de Colbert se tiene en cuenta al sujeto moral, autosuficiente y autodeterminado, y debido a esto, el contexto donde se da el problema y su respuesta no es tan importante como que se cumpla el deber y los derechos. La ética de Colbert jerarquiza los derechos, por eso cree que son competitivos y piensa que los problemas morales aparecen cuando los derechos no se cumplen. Por todo esto, piensa que es importante separar al individuo de su contexto y respetar los derechos de las demás personas. En la ética del cuidado, el problema moral surge de la responsabilidad en el conflicto y la respuesta de éste de forma contextual, narrativa y cooperativa. Esto se debe a que es una moral relacional, que se centra en el vínculo y el sujeto, ya que debido a esto conocemos las injusticias que se dan y acabamos empatizando con los problemas de otro y por eso cuidamos de él. Yo pienso que el contexto son las cuestiones particulares de cada persona a la que se le aplican las normas y también las circunstancias sociales que tenemos que saber para poder diseñar esa norma. Por eso digo que el contexto es fundamental para resolver todos estos problemas morales. Colbert no necesita conocer la situación concreta, ya que le basta con mantener la neutralidad y distancia. Piensa que no se puede concretar demasiado, porque si no, no se podría generalizar. Por eso propone principios morales iguales para situaciones distintas y se basa en seguir el procedimiento más que el resultado. Piensa que algo es bueno o justo si se siguen las normas y no se fija en si la decisión es buena o justa en sí. Pero yo, en cambio, pienso que es muy importante conocer la situación concreta, en la afectividad y proximidad que haya en la relación. Yo critico el formalismo y la imparcialidad de lo anterior, porque no se tiene en cuenta el contexto ni las características de cada persona. Para mí, las relaciones sociales son las culpables de los entornos vulnerables y de la dependencia.